Bueno, queremos profundizar precisamente en este tema, conversando en CNN Chile con el secretario general de la CUT, Arturo Martínez. Gracias por estar con nosotros, señor Martínez. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Contento, satisfecho, optimista? ¿Cuál es su sensación después de esta firma? Era un anhelo largo, ¿eh? Sí, bien esperado por usted. La tramitación de este proyecto empezó el 5 de septiembre del año 2006. Por tanto, llevamos bastante tiempo en el Parlamento con un proyecto. Y antes de ir al Parlamento, veníamos como 15 años pidiendo que se legislara al respecto. Entonces me parece bien que hubiera ocurrido esta indicación sustitutiva que busca votos de mayoría. Claro. Porque sabemos que a lo mejor van a haber también votos en contra. Pero ¿por qué es tan importante este proyecto, don Arturo? Para la gente que no entiende muy bien lo que significa esto del multiroot. Primero yo quisiera aclarar que el tema del multiroot partió con el Código Tributario. Ya. Las empresas por ahí se las arreglaban pasando utilidades de una empresa a otra para tributar. Perfecto. Después se instaló en el tema del Código del Comercio. Las empresas entre sí se vendían cosas a menos precio y algunas sacaban utilidades, otras no. Perfecto. Y se hace todavía. Y después se instaló finalmente en el tema laboral. Y en el tema laboral, cuando la empresa tiene muchos RUT, se atropellan varios derechos. Primero el tema del salacuna. La ley dice que teniendo 20 mujeres hay derecho a salacuna. Claro. Y si tiene varias razones sociales, las contratan por distintas razones y ninguna tiene 20 mujeres, por tanto se elude el derecho a pagar salacuna. O sea, es una empresa que se divide en distintos RUT distintos y en definitiva a cada uno de esos RUT le impone ciertas obligaciones, pero a cada uno de los RUT y no a la empresa en conjunto. Claro. ¿Sí? Entonces después se contratan trabajadores por 6 meses, al otro 6 meses lo contratan por otra empresa y nunca tienen derecho a vacaciones. Perfecto. Las gratificaciones tampoco, porque hay que tener al año. Entonces, por el tema de ir contratando se eluden un conjunto de derechos. ¿Y qué tan masificado está el uso del multiroot? Partió en mucho al retail, en los retail, pero ahora está bastante masificado en la empresa manufacturera. Ahí tenemos bastante multiroot. Y también tenemos multiroot ya en la empresa exportadora. Entonces, unas comercializan, otras cobran, otras producen. Entonces las salmoneras, por ejemplo, también unas contratan trabajadores, otras hacen la producción y otras comercializan. Por tanto, hay una donde no van a tener utilidades. Entonces se eluden muchos derechos de los trabajadores. Y al haber muchos RUT en una empresa, el trabajador está obligado a hacer un solo sindicato por cada RUT. No pueden hacerla con todas las. Debilitando en definitiva el poder de los sindicatos. La negociación colectiva se hace por cada RUT. Y por tanto los trabajadores no tienen poder de negociación porque están fragmentados. Ahora, ¿qué va a significar esto en la práctica para el mundo de los trabajadores, para la sindicalización en nuestro país, que todavía es bien baja? Bueno, ahora se tomó la iniciativa de no atacar el concepto de empresa y buscar el empleador real. Esas son las dos, se podía ir por los dos caminos. Se fue por buscar el empleador real. Si se busca el empleador real, diciendo que tiene que tener, para que sea el empleador real, una dirección común de las empresas. Si cumple con ese requisito, además tiene que tener, hacer productos similares o servicios similares. Hay 3 o 4 requisitos para que sea declarado. Perfecto. Si eso fuera declarado una sola empresa, los trabajadores pueden hacer la negociación colectiva con todas las empresas si quieren. Es un solo sindicato por cada empresa. Y si hay un sindicato interempresa de esos RUT, negocia regladamente como negocia un sindicato de empresa. Con el empleador, uno en el fondo. Con un empleador, con todos los trabajadores de todas las empresas. ¿Y usted espera que esto en definitiva fortalezca, me imagino, Claro, fortalece el sindicato, los sindicatos son más grandes, con más poder de negociación si están todos juntos, logran mejores beneficios, pero también se dejan de eludir los derechos a salacuna, a gratificación, a la capacitación, porque también las empresas no tenían derecho a postular al 1% de puesto primera categoría del CENSE. Y entonces los trabajadores no tenían derecho a
optar en programas de capacitación. Oiga, don Arturo, a mí me llamó muchísimo la atención, y lo veíamos en la nota de Ana Luisa Lira, la presencia, en definitiva, ahí también de los empresarios, con Andrés Santa Cruz, presidente de la CPC. ¿Cómo valora usted aquel gesto y cuánto tiene que ver eso con lo que ustedes lograron avanzar en estas negociaciones, la mesa que establecieron junto al mundo empresarial? Bueno, en enero del 2002 hicimos un acuerdo de voluntades con Lawrence Cortans, que era el antiguo presidente. Claro. Y entonces Santa Cruz ha continuado esta misma línea de diálogo con esto y ha asumido que hay que hacer algunos cambios. No todos, pero ha asumido que hay que hacer cambios. Y eso cambió a partir del año 2011, cuando hubo las grandes movilizaciones sociales. Chile se movía por la educación, pero había otros temas más. Los empresarios entendieron que había que soltar un poquito el asunto y empezaron a ceder en diálogo y a buscar ponerse de acuerdo en algunos avances, porque ellos sabían que las movilizaciones iban a poner los temas. Claro. Entonces hay una voluntad mejor producto de ese cuadro nuevo que se generó en Chile de más movilizaciones sociales. Finalmente, entonces, lo que sucede hoy también marca un hito en ese sentido, ¿no? En ser el primer fruto concreto, de esas negociaciones, del acercamiento entre el mundo empresarial y el mundo de los trabajadores, porque este proyecto, esta indicación más bien, sigue la línea de lo que ustedes habían avanzado. Sí, es el primer fruto, como usted dice, y creo que eso es positivo, y además que hubieran estado los empresarios cuando se firma el acuerdo, el proyecto hoy. Eso es una buena señal, que va la discusión entre empresarios y trabajadores da buenos frutos. Ojalá que sigamos para adelante en lo mismo. Eso le iba a preguntar, es que si se logró este primer pasito, puede ser un empujón para que sigan conversando otros temas, me imagino, ¿no? Bueno, yo creo que hay que seguir conversando sobre la negociación colectiva, porque este es un paso importante, pero no es todo. Necesitamos mejorar la negociación colectiva en términos de que los empresarios no respondan por menos a lo que tienen las negociaciones colectivas ganados los trabajadores en negociaciones anteriores. Necesitamos que se determinen los grupos negociadores en las empresas que son paralelos al sindicato, donde la empresa le da más al grupo porque se salgan los trabajadores del sindicato. Necesitamos que el sindicato sea el dueño de lo que ganan en su negociación colectiva y poder extenderlo a los trabajadores que adentran al sindicato, no a los que se quedan afuera, porque es una práctica antisindical. Necesitamos mejorar los fueros sindicales de los trabajadores, los permisos sindicales, un conjunto de cosas que mejoren la relación laboral y repartan mejor la riqueza que genera el trabajo. Ahora, don Arturo, extender esas negociaciones o empezar a abarcar esos temas no puede generar mucho ruido desde el punto de vista de la economía, del funcionamiento, de las inversiones, ¿no? Estamos hablando ya de una reforma tributaria, luego va a venir una reforma en torno al cambio de la Constitución. Este puede ser un ruido extra, en definitiva. Sí, bueno, todas las cosas producen ruido. Lo que pasa es que el tema laboral ha sido eternamente postergado en Chile. Yo creo que llevamos más de 25 años esperando una reforma laboral de verdad. Y siempre hay razones por no hacerla. Y creo que al iniciarse un nuevo ciclo político en el país, después de las movilizaciones, todo el mundo ha asumido que hay desigualdades. Entonces creo que la desigualdad se genera en el mundo del trabajo y ahí hay que atacarla. Y por tanto creo que es necesario hacerlo también, porque Chile necesita no solamente democracia, necesita igualdad. Y para que haya estabilidad democrática necesitamos que la gente esté tranquila trabajando. Si no, vamos a tener siempre un foco de conflicto. Y yo creo que a las empresas les va mejor, entendiéndose con los trabajadores y cediendo derechos que son legítimos de los trabajadores. Porque no les pedimos nada más, pues lo que queremos es emparejar la cancha. Desde hace muchos años la cancha ha estado dispareja y los trabajadores juegan hacia arriba. Ahora, en una negociación, me imagino que ustedes están planteando sus exigencias a los empresarios o su requerimiento y los empresarios tendrán las suyas también. Sí. ¿Cuánto está dispuesto a ceder la CUT en eso? Bueno, siempre hemos dicho, hemos sido muy francos con los empleadores, diciendo nosotros sabemos que ustedes necesitan discutir el tema de ordenar los turnos en las empresas, porque hoy día la ley no les permite unilateralmente. Necesitan mejorar los horarios a veces cuando tienen mucho trabajo. Lo que se llama la famosa flexibilidad laboral. Nosotros lo hemos dicho, nosotros ningún problema discutirlo, siempre que usted esas cosas, los turnos, los horarios, todo lo que sea flexibilidad, lo discuta con sus trabajadores, con un sindicato que represente al menos el 65% de los trabajadores, no con un sindicato chico.
Si eso lo hacen con un sindicato importante, nosotros estamos de acuerdo. Pero si usted quiere hacerlo con un sindicato que ha perseguido, que lo tiene débil, que no sirve para nada, eso no se lo vamos a permitir. ¿Flexibilidad a cambio de sindicalización automática, por ejemplo? No, nosotros no queremos sindicalización automática. No queremos obligar a la gente a sindicalizarse. Lo que queremos es que los derechos que gana un sindicato sean extendidos a los trabajadores que se organicen, que se metan al sindicato. Perfecto. Y no a los que se quedan afuera. Si eso es así, los trabajadores van a entrar al sindicato porque van a tener derecho. Un incentivo. Y el sindicato van a tener un incentivo para entrar. Ahora, a mí me queda una duda, don Arturo. Ustedes avanzaron muchísimo, lo recuerdo, en esas negociaciones con Lorenzo Constans. Ahora, eso, ¿por qué no llega a transformarse luego en proyectos de ley concretos? Todo ese avance, negociaron mucho tiempo y lograron puntos en común importantes. Todo ese avance se pierde finalmente si es que no se transforma en proyecto de ley. Teníamos un acuerdo de voluntades que tenía cerca de 7 temas. Y fuimos y se lo entregamos a la ministra de Trabajo y al ministro de Hacienda. Evelyn Matei y Felipe Larraín, respectivamente. Claro. Y ellos dijeron que iban a tratar de asumir que eso podía ser tramitado con proyecto de ley. Pero nunca más se supo. ¿No hubo voluntad de parte del gobierno? No hubo voluntad de hacer eso. Y entonces, si no hubo voluntad de hacer algo que estábamos de acuerdo los empleadores y los trabajadores, uno no se explica por qué no. Creo que le faltó voluntad a la ministra de Trabajo o no tuvo piso para hacerlo. Pero este gobierno no podía eludir esos cambios que están en el acuerdo de voluntades, porque el mismo gobierno ha dicho, mire, nosotros vamos a hacer lo que estén de acuerdo trabajadores y empresarios. Ahí hay un acuerdo, empecemos a trabajar en eso. Hoy día hicimos el multiroot, vamos en los otros temas. Avancemos en esos temas que hay acuerdo. ¿Y qué voluntad ve de parte del gobierno para hacerlo? Porque esta indicación al multiroot era una de las 100 medidas que había adoptado, perdón, de las 50 medidas. De los 100 días. El de los 100 días, era al revés el número. Era una de esas primeras medidas, entonces hay un incentivo a cumplir con esa promesa, pero después ya se empiezan a diluir los otros temas. Yo escucho a la ministra del Trabajo y me parece bien que ella haya dicho que va a cumplir con lo que ha dicho el programa. En la campaña conversamos varias veces con la propia candidata, hoy día presidenta de la República, estos temas, y ella se comprometió a ponerlo en el programa, logramos que los pusiera y ahora se ha comprometido a sacarlo. El tiempo que va a ocurrir para eso no sabemos, porque este año hay reforma tributaria, después vendrá la reforma de educación, pero yo creo que a fin de año o a principio del otro los proyectos tienen que estar en el Parlamento para que el próximo año, a finales del 2015, tengamos una ley laboral mejor en Chile. Y hoy día creo que hemos avanzado muchísimo, no solo en porque se abordó el multiroot, sino porque se dio una señal que se va a cumplir el programa. Don Arturo, ya que usted lo menciona, hablemos de reforma tributaria. ¿Cómo ve usted el proyecto considerando el efecto que dicen algunos especialistas, no sobre todo aquellos ligados al mundo de la centro-derecha, va a generar un impacto enorme en materia de creación de empleo, de creación de empresas, etcétera, materias que deberían preocuparle a usted, pero no lo veo muy estoy muy preocupado, urgido, digamos, ¿no? Primero porque la derecha y los empresarios siempre, cada cosa que se hace, con la excepción de hoy, han dicho que se va a generar empleo, que la economía no va a crecer, que la inversión extranjera se va a ir. Eso lo he escuchado yo desde que soy dirigente sindical en los empresarios, y siempre repiten lo mismo sobre cualquier tema. Pero yo, yendo a la concreta, pienso que Chile puede resistir una empresa, una tributación de 25%, que es como el promedio de la OCDE. Y creo que eso lo puede hacer. Yo no le veo problema. Y en el tema del food, que es el más complicado, yo creo que las empresas chilenas estuvieron muchos años invirtiendo y ganando y agrandando su patrimonio con plata del fisco. Yo creo que ha llegado el momento de que si quieren invertir, inviertan con lo de ellos y no con la plata de todos los chilenos. Pero, señor Martínez, cuando AFP Habitat hace un cálculo de que podrían disminuir en un 6% las pensiones, producto de los efectos que tengan esta reforma tributaria, ¿no debería generarle eso preocupación a los trabajadores? No me preocupa porque la AFP Habitat no tiene razón. Los fondos de pensiones de los trabajadores no son tributables. Ninguna cuenta individual que esté en un fondo de pensión
invertido donde sea, no tributa. Pero indirectamente cuando podría haberse tributa afectado. la pensión es cuando ya tiene la pensión, siempre que sea superior a 557.000 pesos. Pero podría haberse afectado indirectamente si es que le suben los impuestos a las empresas, hay menos utilidades, eso impacta también en el mundo bursátil, donde invierten precisamente las AFP. Claro, pero el 85% de los fondos de los trabajadores está invertido fuera del país. Y por eso es que cuando se pierden también, pierden la plata afuera. Entonces yo no estoy preocupado de ese tema. Lo que me preocupa es que en Chile no se puede avanzar en el tema de la igualdad, en tener más recursos del Estado para atender la educación, la salud, para mejorar las pensiones. Pero algunos dicen, como el diputado Silva, que esto se está planteando en un esquema de lucha de clases finalmente. Yo creo que él no sabe lo que es lucha de clases. La lucha de clases es cuando se lucha por el poder. Aquí estamos luchando por más igualdad. Entonces el diputado Silva no entiende nada de lucha de clases. A lo mejor si hubiera nacido cuando yo nací, habría sabido cómo era la lucha de clases cuando estaba la Guerra Fría, cuando se luchaba por el poder, una clase contra otra, y se buscaban exterminar. Hoy día lo que buscan es que algunos que tienen más repartan mejor para que los otros tengan. Señor Martínez, gracias por haber venido a CNN Chile. Muy amable. Muchas gracias a usted por invitarme.